Les contaremos la historia del terrible suceso ocurrido en Quesaltepeque, donde los protagonistas son dos organizaciones criminales convirtiéndose en la segunda destrucción que se registra en Milagro de la Roca, en el municipio de La Libertad de El Salvador. Todo empezó cuando el propietario Ramón Alfredo Alemán Osorio, alias Moncho, dueño de los furgones en la ciudad de Houston, Texas, y en El Salvador, era también el propietario de un establecimiento para furgones y cabezales que se encontraba ubicado en el caserío de Milagro de la Roca, ubicado en el cantón Primavera de Quesaltepeque. A la vez también vendía repuestos de vehículos y reparaciones de furgones. Ramón Osorio inscribió el 22 de mayo del 2006 a la empresa AutoSky, donde el rubro de la venta de repuestos era para vehículos. Pero en la ciudad de Houston, el negocio lo registraba con una dirección para que desde ahí importara los repuestos a El Salvador. Ramón Osorio se encontraba bajo la mirada de las autoridades estadounidenses y en junio del año 2014, debido a una auditoría y la imposibilidad de contactarlo, la Administración Federal de Seguridad de Autotransporte le revocó el permiso que tenía para trabajar como transportista en Houston. Una de las personas con quien Moncho trabajaba era Juan José Hércules Urbina, alias El Tigre. Él era una persona que dirigía una organización que operaba bajo 3 modalidades, donde la primera consta en que ellos identificaban los días, horas y puntos claves de repuestos de la Policía Nacional Civil. La organización criminal comenzó a realizar retenes en los días que no había presencia de las autoridades, donde utilizaban conos para detener los vehículos y hasta se vestían como los oficiales para poder detener los vehículos realizando señales a los conductores de furgones, quienes obedecían las indicaciones que les daban para detenerse, y así recibir la revisión respectiva. La segunda modalidad que utilizaban era el de ubicar los lugares donde había menos afluencia de vehículos, que se encontraban alejados de las comunidades para así salir al paso de los furgones, a quienes los amenazaban con armas de largo alcance, obligando de esa forma a detener a los conductores que pasaban por la carretera. La tercera modalidad que empleaban era con la colaboración de los mismos motoristas de las empresas que se encargaban de los furgones, simulando que era un robo lo que les estaba pasando. Aquí conoceremos a un testigo bajo el régimen de protección con el seudónimo de Montes, a quien Moncho le propuso hacer un traslado de estupefacientes de la banda Los Cacerolas, provenientes de la ciudad de Metapán, hasta el país de Costa Rica, indicándole que le trajeran el dinero de la venta. Pero Montes no quiso perder la lealtad del Tigre, informándole sobre la propuesta que había recibido por parte de Moncho. El Tigre y Adonai Lemus Sánchez, alias El Choco, llegaron a la conclusión de que Moncho los había traicionado, considerando su acción como una deslealtad que no podían perdonar, teniendo como única opción el de pagar con su vida. Hasta incluso llegaron a pensar que Moncho venía practicando este método a sus espaldas, para no compartir con ellos la ganancia que era producto de esa venta. El Tigre y el Choco se reunieron en 2 ocasiones en el lago de Coatepeque, con los miembros de sus agrupaciones delictivas, para coordinar el crimen que se iba a realizar, ambos quedando en ejecutar el plan el día 20 de marzo del año 2015. El Tigre contaba con un miembro de la agrupación supervisando el inmueble, quien le informaba lo que ocurría en el lugar, diciéndole que Moncho se ausentaría durante 3 días, ya que se encontraba gestionando el recibimiento de un cargamento de estupefacientes, por lo que el Tigre decidió suspender el plan y cambiarlo para el día 30 de marzo del 2015. Ese día se volvieron a juntar manteniendo una reunión previa al crimen. A eso de las 11:30 de la mañana, el Tigre y el Choco llegaron hasta el inmueble, con el pretexto de realizar la venta de una camioneta, acompañados de 20 integrantes de ambas agrupaciones, quienes se desplazaron en todo el lugar esperando recibir la señal. Dentro del grupo se encontraba Montes, el informador clave. En el predio también se encontraban 3 empleados, incluyendo el vigilante y el hermano de Moncho.
Mientras iba transcurriendo los minutos, comenzaron a llegar algunos clientes a comprar repuestos. El tigre que se encontraba en el lugar tomó la decisión de privarlos de libertad a las personas que iban llegando, llevándolos hacia una oficina que se encontraba dentro del mismo establecimiento. Ese mismo día, Rudy Salcides Lazo había viajado desde Santa Rosa de Lima hasta el predio Quesaltepeque para vender unos furgones y comprar unas baterías, pero lamentablemente también corrió la misma suerte que el resto de los clientes que llegaban al lugar, siendo llevado a la oficina donde se encontraban las demás víctimas. Otras de las personas que fueron privadas de libertad fueron Marcos Wilfredo Cárcamo, quien llegó junto a su compañera de vida, Berta Luz Cárcamo, y su hijo de 5 años, a guardar un furgón, ya que él trabajaba como transportista de productos lácteos, y que ocasionalmente realizaba viajes con mercadería, dirigidas hacia Nicaragua, como también a Honduras. Tenía pensado salir el 31 del mismo mes, pero solo pensaban llevarse el cabezal del furgón. La pareja fue bajada del automotor por los miembros de la banda de El Choco, pero antes de bajar, Berta tenía un mal presentimiento. Y antes de ser llevada a la oficina en donde estaban todas las personas, tuvo tiempo para despedirse de su pequeño hijo, a quien lo abrazó fuertemente por última vez, acompañándolo de un beso, y lo persignó. Al menor de edad le perdonaron la vida y le pidieron que esperara por sus padres dentro del automotor, mientras se llevaban a la pareja de esposos a la oficina donde ya había un gran número de personas dentro. El tigre y el Choco tenían conocimiento de que Moncho guardaba en el lugar el dinero y los estupefacientes, y es así que comenzaron con la interrogación, dirigiéndose directamente a Moncho para exigirle que entregara los ilícitos. Mientras tanto, los otros miembros de la agrupación torturándolo para ponerle más presión a su hermano Moncho, para que así revelara dónde escondía la mercancía con el dinero. Luego de tanta tortura, lograron sacarles la información que necesitaban para luego tomar la decisión de cegarles la vida a ambos. Los miembros de las agrupaciones iniciaron la búsqueda de la mercancía y el dinero que se encontraba escondido en cada uno de los furgones, ya que la idea era robarla, encontrando así 26 kilos de mercancía, valorada en $312,000. La mercancía fue vendida por el Tigre y el Choco, recibiendo una ganancia que fue repartida entre todos los que participaron en el terrible suceso de Quesaltepeque, recibiendo entre $4,000 y $6,000, dependiendo lo que hicieron. Ambos líderes tomaron la decisión de cegarles la vida a las 9 personas que se encontraban encerradas en la oficina, quienes tenían las manos atadas y colocados boca abajo. Las víctimas recibieron un tiro de gracia para no dejar evidencia de lo ocurrido ese día. El Tigre ordenó a varios de los miembros a mojar papel con la sangre de las víctimas para que después escribieran 2Z en las paredes de la oficina para hacerles creer a las autoridades policiales de que los responsables del terrible suceso eran los integrantes de los Zetas de México. De las 11 víctimas que fueron atacadas, 9 de ellos fueron cegadas por los miembros de estas agrupaciones. La mayoría de ellas eran personas inocentes donde su único error fue estar en el lugar y hora equivocada. Los oficiales que hallaron el terrible suceso interrogaron a los vecinos de la zona para saber si habían escuchado algún ruido o visto algo sospechoso, a lo que ellos respondieron que no escucharon nada y que solo conocían el negocio como taller mecánico y que con frecuencia veían a motoristas, mecánicos y pintores que entraban al taller, dando a entender que lo que ocurrió en la tarde no se escuchó, razón por la que llevó a la Policía Nacional Civil a sospechar que utilizaron armas con silenciadores e incluso, mientras revisaron algunos automotores, encontraron ciertas anomalías en los furgones que se encontraban dentro del taller. Las autoridades seguían revisando cada uno de los furgones que se encontraban en la escena del crimen, donde encontraron en uno de los furgones al menor de edad, a quien le hicieron una serie de preguntas que él pudiera responder, debido a su corta edad.
el pequeño infante informó que sus padres le habían dicho que solo comprarían en la gasolinera y que luego regresarían por él. Los policías, después de escuchar las declaraciones del menor de edad, esperaron a que familiares del pequeño llegaran para poderlo entregar. Una de las hipótesis de la policía fue que lo ocurrido estaba ligado a la banda de los Perrones, ya que se encontraba entre las víctimas Rudis Alcides Lazo, quien era hermano de Reinerio Flores Lazo, líder de la banda, pero esta hipótesis fue descartada. Por otro lado, las autoridades, al ver las letras Z dibujadas en la pared, se percataron que intentaban involucrar a la organización mexicana, pero ellos realizaban otro tipo de acciones y nunca tuvieron socios directos en El Salvador. La juez de sentencia de San Salvador determinó que Juan José Hércules Urbina, alias El Tigre, recibiera 249 años de prisión, señalado de ser el principal autor de lo ocurrido y por dirigir la banda dedicada a robo de furgones y tráfico de sustancias ilícitas. El resto de los imputados recibieron una condena de 4 y 252 años de prisión. El 21 de abril del 2022 se logró la captura de David Ernesto Alvarenga Meléndez, quien se encontraba prófugo de la justicia, recibiendo la condena de 225 años de prisión por parte de la jueza, ya que no había sido capturado junto con sus compañeros, que son miembros de la misma estructura criminal y causantes de cegar la vida de personas inocentes que no tuvieron nada que ver con lo ocurrido. El gobierno del presidente Nayib Bukele no quiere que corra más sangre de personas inocentes, donde las únicas afectadas son las familias que sufren pérdidas irreparables, ocasionadas por las rencillas entre dos agrupaciones criminales, que lo único que produce al país son sucesos irreparables, marcando a toda una población. El presidente Nayib Bukele no descansará hasta que todos esos grupos criminales, integrados por personas que buscan solo enriquecerse a costa de la vida ajena, queden disueltas y erradicadas de El Salvador. Mis queridos amigos, amigas, suscriptores y visitantes, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Suscríbete si aún no lo estás, recuerda que es totalmente gratis y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. No olvides compartir la historia con tus amistades y familiares, lo puedes hacer a través de WhatsApp y así ellos también puedan inculcar más valores en sus corazones. Nos vemos hasta la próxima historia, aquí en tu canal Tendencia Mundial.